Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Creador y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Hola, yo soy Merav Gotan y les estoy hablando desde Jabruta, Kabbalah, en español, en Israel. Este versículo es del libro de Jonás, que se lee en el templo, en la sinagoga, en el último ascenso a la Torá en el día de Yom Kippur. Y no es en vano, obviamente. Primero, quiero presentarles el lado informativo de este libro y de este personaje llamado Jonás. Luego nos internalizaremos en el maravilloso mensaje espiritual que nos presenta y por qué se lee precisamente en este día. Jonás es el único libro del Antiguo Testamento, del Tanaj hebreo, que trata exclusivamente de la misión encargada a un profeta por parte del Creador. En este caso, Jonás es enviado a profetizar en una ciudad pagana y muy lejana llamada Ninive, una de las grandes capitales del imperio asirio en la zona de Mesopotamia, en Asia. Su misión era proclamar el mensaje del juicio para que esa ciudad regrese de sus pecados, haga teshuvá. Jonás, hijo de Amitai, es este profeta elegido y el libro de Jonás nos cuenta las experiencias que él vive a raíz de esta invocación. El resumen de los hechos es que Jonás no quiere obedecer a esta misión, trata de huir de la presencia del Creador y eso lo hace embarcándose rumbo a Tarsis, que se supone que está para el lado opuesto, hacia Europa. Pero en el camino Dios prepara una tempestad. Los tripulantes, creyentes de diferentes creencias, lo sabemos porque frente a este desastre natural que están viviendo, empiezan a invocar a sus dioses y reconocen que este imprevisto ocurre por la ira de algunos de sus dioses. Y según la costumbre, echan suerte para descubrir eh, a causa de quién, de las personas que se encuentran en el barco. Y así descubren que la ira proviene por algo que ha hecho un tal Jonás que se encuentra en el barco. Lo buscan y descubren que él está escondido en el vientre del barco. Todos los tripulantes lo encaran, le dicen, ¿quién eres? ¿Quién es tu Dios? ¿Qué hiciste para causarnos esta tragedia? Y él, en respuesta, dicen, arrójenme al mar y entonces este se calmará. A esta altura los tripulantes le piden que ore por su Dios y él se niega. Ellos sabían que estaban viviendo la manifestación de la ira de un gran Dios. Y cuando descubren que se trata del conocido Dios que había sacado a su pueblo de Egipto con grandes muestras, entienden que no tienen otro remedio y arrojan al mar a Jonás en medio de la tempestad. Sabemos que la tempestad cesa y ahora Jonás se encuentra en el fondo del mar. Viene Dios y envía un gran pez para que se trague a Jonás y después de 3 días y 3 noches de permanecer en el vientre del pez, durante los cuales Jonás oró a Dios, Dios le da la orden al pez que lo vomite en la orilla. Aquí vuelve Dios a recordarle a Jonás de su misión, que debe ir a predicar a Nimvé, y esta vez Jonás accede y en esa ciudad va y anuncia la destrucción. Entonces dice, dentro de 40 días Nínive será destruida. El rey de la ciudad, cuando se entera de este designio, ordena el ayuno de toda la población. Eso era lo que Dios pretendía, que se arrepintieran. Entonces así, al ver el arrepentimiento masivo de la población, retira la profecía del castigo de la ciudad y de sus habitantes. Jonás se enoja al ver la piedad de su Dios y el hecho de que su profecía no se va a cumplir. Entonces se marcha disgustado de la ciudad. Y es allí que se desenlaza la gran moraleja de esta narración tan especial. Acá no se trata de un incrédulo, sino de un siervo escogido de Dios. En ninguna otra narración vemos una rebeldía por parte del servidor. Ser profeta es una misión en la que el que es elegido para hacerla debe estar totalmente entregado,
sin ningún tipo de especulaciones personales ni cuentas. En la Kabbalah esto se le llama bitul, anulación, que ya es un tema totalmente aparte. Entremos a una capa un poquito más profunda de esta narración. Lo que vemos en forma mundana es que el profeta recibió un mensaje de Dios, primeramente escapa de esa responsabilidad y prefiere morir a realizar la misión. Ni siquiera encara al Creador, como hizo en su momento Abraham cuando le comunicó que iba a destruir a Sodoma. Entonces le pidió misericordia, que anulara la condena, porque seguro que deben haber algunos justos que están allí. En este caso, él simplemente trata de escapar. Él sabe que no puede engañar a Dios, pero por supuesto trata de evadirlo. Se comporta de una manera en la que no quiere escuchar nada y va y se encoge en el vientre del barco, dejándose morir todo lo que sea menos cumplir su misión. Pero cuando está en el mar, en sus últimos momentos, recibe la misericordia de Dios. Pero estando en el fondo del mar, la necesidad de la sobrevivencia le hacen orar y ahí es cuando es salvado. Recibe la misericordia de Dios y lo traga el pez y ahí es donde se encuentra en el punto más bajo. A estas alturas deberíamos preguntarnos, una persona elegida por Dios para ser su profeta debería tener un grado mucho más grande de fe, una grandeza. Pero por otro lado, ¿qué es eso de negarse a cumplir el mandato de Dios? ¿Qué era exactamente lo que le incomodaba tanto a Jonás? Él sabía muy bien que Dios es misericordioso en relación a sus creados. Sabía que si anunciaba a los pecadores que iban a ser castigados, se iban a asustar, se iban a castigar para demostrar su arrepentimiento, como lo hicieron, entrando en un estado de duelo, ayuno. Pero eso no quiere decir que iban a dejar de pecar para siempre. Él no pudo ver más allá de sus narices, entonces decidió que hacer lo que Dios le encomendaba era una pérdida de tiempo. Esto podemos entenderlo como una soberbia de su parte. Ahora vayamos a la profundidad del mar, de la sabiduría de la Kabbalah. Ya en el primer versículo se nombra al profeta como Yoná ben Amitai. En el nivel de la rama del hebreo, Yoná significa paloma, pero en su raíz verbal proviene del verbo oná, que significa engaño. Ben Amitai, hijo de la verdad. Es el engaño del hijo de la verdad. Este significado espiritual ya nos está revelando todo lo que nos espera a continuación. Y luego dice un versículo, y bajando a Yafo, halló una nave que partía a Tarsis. Pagó el precio y se embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Creador. Yafo, hoy una ciudad próxima a Tel Aviv, en la época bíblica será un puerto. Y aquí representa la belleza externa, mundana. Yafo viene de la palabra Yafé, bello. Yonah encuentra un barco, Onia, que también suena como Onaa, que dijimos que es engaño, y en hebreo se escribe Aniá, y representa el yo falso en su interior. Tarshish representa aquello que está fuera de la santidad en cuanto a su localidad geográfica. Y además, Tarshish es el nombre de un personaje que aparece en la Megilat Esther, que fue quien quiso envenenar al rey de Shushan. En el Tanaj todo está conectado. No hay antes, no hay después. Todo aparece en su debido lugar y su tiempo. Supuestamente, Jonás debe saber que no puede ocultarse de la providencia de Dios, pero está dispuesto a pagar a su deseo egoísta, paga su billete y mezclarse con idólatras con tal de escapar a su misión. ¿Quién no ha pasado por estados así?
La tempestad en el barco representa una de las tres grandes clipot impuras. Las clipot son las cáscaras que nos eh, alejan de la santidad. Las tres grandes clipot son la tempestad, la gran nube y el fuego ardiente. La tempestad es la tempestad del alma, de quien vive en la mentira, en la impureza, sabiendo que existe la santidad. Aquí podemos recordar que las clipot, las cáscaras, también son protecciones, como la cáscara que protege el fruto hasta que madura. Y aquí esta clipá viene a romper el yo mentiroso que hay en el hombre. Y esta es la oportunidad de recordar que no hay nada más que Él, todo viene del Creador. Entonces también las tempestades actúan a través de las cáscaras que alimentan al hombre. Cuando uno quiere huir de sus designios, lucha entre lo que quiere y lo que puede. Esa lucha nos lleva a querer ignorar lo que somos o que debemos ser. Ese es el origen de toda la infelicidad, de todas las crisis, que son necesarias para que toquemos el fondo del mar y alcancemos el estado de desesperanza para que finalmente podamos renunciar a la lucha con tal de tener un poco de paz. Y así es que uno vuelve a la Kedushá por medio de esas tempestades. Les dejo este discernimiento de si podríamos evitar este proceso, de qué o de quién depende que así sea. Los demás tripulantes representan a los demás deseos que hay en la persona, anexos del yo que está escapando de sí mismo. Sus deseos le exigen respuestas, soluciones, le vienen con argumentos. Cuando le muestran la verdad al verdadero yo, él trata de esquivarla, de huir. No importa lo que haga, no logra zafarse, y eso es porque está girando alrededor de los síntomas externos y no se está agarrando de la raíz verdadera del problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es la raíz del problema? Que uno realmente lo que quiere es ser un individuo, hacer lo que quiere sin tener que dar cuentas a nadie, sin tener que limpiar sus instintos, usar sus deseos para su satisfacción y no para conectarse y beneficiar a los creados y con ellos al creador. Ese estado es el gran engaño porque es ese ego que lo domina y no su alma que domina su vida. Todo el tiempo estamos buscando satisfacciones, ya sean pequeñas, ya sean temporarias, pero el verdadero yo, el amitai, que viene de la palabra emet, verdad, se siente vacío. Así es que en esa desesperanza echa sus deseos al mar para alivianarse, pero eso no le es suficiente. En vísperas de Yom Kippur se realiza el acto de Tashlich. Es una oración que se realiza a orillas del mar, donde simbólicamente uno echa sus pecados. En ese estado se escapa no solo de su fe, sino también de su entorno, se desconecta socialmente del mundo, como ocurre en casos de gran depresión. Uno entra en un estado de inanimado, sin vida, pero este estado nunca puede durar mucho y uno debe llegar a la tempestad para que lo sacuda, lo saque de esa situación. En la narración, el capitán del barco va a buscar a Iona. Ahora, el capitán representa el intelecto, es el que nos maneja, el que nos da la claridad de la mente, que busca dónde está el problema, cómo solucionarlo, cómo dirigir. Uno busca todo tipo de soluciones, va a médicos, terapias, usa amuletos, piensa que con todo tipo de artimañas va a poder calmar esa tempestad del alma. Pero quien es elegido, quien tiene la chispa divina, no la puede aquietar con nada. El capitán lo incita a que invoque a su Dios para que lo salve. Es esa chispa que nos empuja a buscar la salvación desde nuestro desarrollo espiritual, donde está nuestra verdad, donde hay un punto de noción, de mentalizar la situación. En este punto, uno ya no puede echarle la culpa al entorno o a cualquier otro factor
o ignorar la necesidad de encontrar soluciones. Esto está relacionado con el arrepentimiento, en el sentido de la comprensión, que llega solo después de tribulaciones físicas, mentales, emocionales, en las que uno comprende que no puede escapar más hacia las mundanerías de la carrera profesional, la belleza, el dinero, el honor, las pasiones. Eso es parte de la vida, pero no el propósito final del camino a la verdad. Mientras estamos dándole el enfoque a esas cosas, no estamos cumpliendo nuestra misión espiritual. El arrepentimiento es la comprensión de que la verdadera felicidad va a llegar cuando uno acepta ese camino. Estoy hablando de quien tiene esa inquietud, no quien vive la vida sin preocuparse por esas cosas. Y también es un tema de que hay que ver si uno va a elegir ir por ese camino solo para huir del sufrimiento o porque realmente quiere encontrar la verdad. Jonás sabe que si los habitantes de Nínive se arrepienten, Dios los va a redimir. ¿No pasa algo similar año tras año con los observantes de la Torá? Pecan todo el año, hacen un mes de perdón, ayunan un día de expiación y vuelven a sus quehaceres hasta el próximo año donde van a volver a repetir el proceso. No hay supuestamente un arrepentimiento sincero y Jonás lo sabe. Nínive representa a todos los humanos que viven sumidos en sus vidas mundanas, pecando, ocupándose de sus necesidades personales. Pero cuando reconocen que no están obrando según las creencias que ellos mismos practican, se aterrorizan de sus propios actos y se apresuran a limpiarse de sus pecados. Esto no lo vemos solo en la fe judía, también en la cristiana, acudiendo a santos, esperando que el Cordero de Dios limpie los pecados del mundo y sufra por ellos. Es por eso que Yoná, desde el inicio, no quiere ir a predicar y termina enojándose con Dios por ser tan compasivo, por haber concedido el perdón con tanta facilidad a los pecadores. Se olvida que la misericordia de Dios es infinita y paciente. Él conoce a sus criaturas, los conduce como rebaño, como niños. ¿No perdonamos a nuestros niños por sus travesuras, acaso? El gran pecado de Jonás aquí es que en su yo no está obrando con la verdad. Dios es misericordioso, para malos, para buenos. Los malos son los que sucumben bajo sus deseos. Los buenos son los que aprenden a manejarlos. En su pretensión de arrepentimiento leal, está siendo él mismo egoísta. Él se preocupa por su propio prestigio. Vine a decirles que se van a morir, pero no más ayunaron y ya. La próxima vez ni siquiera me van a escuchar. Pero no está tomando en cuenta que sí lo escucharon, así sea por miedo. Eso quiere decir que hay una porción de fe en ellos, que reconocen la fuerza divina. Y eso puede seguir creciendo a medida que van a ir evolucionando. Dios tiene paciencia, los espera. Yoná se deja llevar por su soberbia. Como respuesta a esta salvación, él vuelve a entregarse a su ego y se aísla en el desierto. El desierto siempre representa la espiritualidad, la escasez de la luz, la desconexión del hombre de la divinidad. Es un estado inanimado donde apenas hay vida. Y bajo el sol y sin agua se entrega a su muerte. Y allí Dios hace que crezca una calabacera para que le haga sombra sobre la cabeza y lo libre de su malestar. Jonás, por supuesto, se alegra, porque al sentirse ya la muerte, vuelve a revivir. Al día siguiente, Dios le había preparado un gusano, que vino, hirió la calabacera y se secó. Pero al salir el sol era muy fuerte, y vino un viento, bien de estos vientos de desierto, y Jonás se sentía desvanecer, quería morirse, literalmente. Y dice, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le dijo, sí, me estoy muy enojado hasta la muerte.
Entonces le dice Dios, tú te lamentas por una calabacera, que no hiciste nada para que crezca, que no la plantaste siquiera, que en un solo día creció y en la noche desapareció. ¿No voy a tener piedad yo de Nínive, una gran ciudad donde hay cientos de miles de personas que no saben discernir entre la derecha y la izquierda y tanta vida animal? Esta es la moraleja, el mayor mensaje del libro de Jonás, que nos viene a contar que Dios es dueño de toda la creación. Nosotros vemos apenas lo que nos atañe, lo que nos toca, lo que nos incomoda. Un hombre tan grande como Joná, que era un profeta, cae dentro de esa soberbia. Este texto nos explica sobre la misericordia de Dios, sobre el arrepentimiento verdadero, sobre el camino de la verdad y la soberbia. Justamente en Yom Kippur es cuando trabajamos sobre nuestro arrepentimiento de nuestros actos, que en realidad lo que son es estar centrados dentro de nuestro propio dolor y no ver las necesidades de toda la creación. Además, el libro de Jonás nos da otro punto para discernir y para reflexionar. Quienes tienen ese punto en el corazón, quien se les despierta esta chispa, tienen también una misión de llevar el nombre de Dios o el nombre del Creador o el nombre de la luz, de la Torá, como queramos llamarlo, al mundo entero, porque es la salvación de nuestra alma. Es algo que va más allá de la vida mundana. Quien no lo hace está cortando el paso de la luz a través de él. Es por eso que es muy importante la difusión, que de momento que nosotros descubrimos verdades, las compartamos con nuestra gente querida y con cualquiera que quiera escuchar. Por supuesto que no obligar a nadie, porque como ya vemos, muchos están en Ninive, pero muchos ya están saliendo de ella, acercándose a la tierra de Israel y a Sharel, quienes están dirigidos hacia el Creador. Los espero en próximos encuentros.